definición de este inglés que en ese entonces, en el siglo XVII-XVIII, ya había un concepto bastante cercano de lo que es un tumor, una neoplasia, el crecimiento que sobrepasa a los tejidos normales y forma, obviamente, una masa y que no tiene relación con el resto del crecimiento celular. Siempre debe haber un estímulo, algo que gatille ese crecimiento normal, ¿sí? Y puede persistir este crecimiento normal aun cuando se haya suprimido el estímulo que gatilló este efecto. El estado neoplásico se da por cambios en el material genético que se transmiten a las nuevas generaciones de células que forman el tumor. ¿Qué quiere decir esto? En algún momento, por alguna razón, hay un cambio en el ADN de la célula. La célula, por sus mecanismos autorreguladores de apoptosis, debe reconocer ese daño en su material genético y decretar su muerte. Pero sucede que por alguna razón, alguna mutación en alguno de los oncogenes, este proceso normal de regulación, de eliminación de lo defectuoso que tiene nuestro organismo, no se da, dando lugar a esta célula enferma a nuevas generaciones de células hijas enfermas, que van arrastrando un defecto, van proliferando y van produciendo la neoplasia. Conceptos que hay que tener claros en este capítulo. Primero, tumor. Cuando nosotros escuchamos la palabra tumor, ¿qué entendemos inmediatamente? ¿O qué se nos viene a la cabeza? Una masa. La masa no necesariamente, o este término tumor, no necesariamente debe hacernos pensar en neoplasia. Un traumatismo produce una respuesta inflamatoria, ¿verdad? Produce edema, puede producir hematoma, o sea, hemorragia, y esto me va a dar efecto de masa. O sea, yo puedo ver, si hay un proceso inflamatorio, por ejemplo, en la articulación, puedo ver edema de la articulación, deformidad de la articulación, y me da efecto de masa. O sea, yo veo la articulación tumefacta. ¿Sí me explico? Y no necesariamente debo pensar que ese aumento del diámetro, del tamaño, del volumen de la articulación puede también tratarse de un órgano. El hígado, cuando tiene una infección viral y responde en un proceso inflamatorio en este órgano, aumenta de tamaño producto de la inflamación. En la hepatitis hay hepatomegalia, el crecimiento, ablandamiento del hígado, y no necesariamente esto no quiere decir que esto sea neoplasia. ¿Sí me hago entender? El término tumor no necesariamente tiene que entenderse como neoplásico. Simplemente es el aumento del tamaño de un órgano, de una parte del cuerpo, relacionado a un evento inflamatorio. Cabe señalar que las neoplasias, como lo vimos cuando hablábamos del sistema linfoide, dan una respuesta inflamatoria. ¿Qué células son las que responden cuando aparecen células tumorales? Los linfocitos NK, los linfocitos CD8. Esas células de nuestra inmunidad, al ver o al reconocer una célula tumoral, tratan de ¿qué? De eliminarla, de erradicarla, de frenar esa proliferación, pero muchas veces esta respuesta no es suficiente y la capacidad de proliferación de las células tumorales sobrepasa la respuesta inmunitaria del paciente. También puede tratarse o puede relacionarse también el tumor a un crecimiento dístico caracterizado por proliferación celular descontrolada y progresiva. Este tumor o esta neoplasia puede ser localizada, puede ser bien definida, o puede ser un tumor mal definido
que invade tejidos. Ese es el primer criterio para diferenciar una neoplasia benigna de una neoplasia maligna. La capacidad de un tumor de invadir tejidos vecinos es uno, no el único, y que si ya es eso, ya es maligno, no, pero es un criterio para pensar que el comportamiento de esa neoplasia es maligno. Cáncer. Cáncer es un término que todos en algún momento hemos escuchado, ¿verdad? ¿Y qué entendemos? ¿Te vas? Sí, pero ya todo ¿Y eso eso? me lo dejan apagado. ¿Quién va a ser responsable? Igual, gracias. Hora de preguntar. Ya. Cáncer es neoplasia, pero neoplasia maligna. No hay cánceres benignos, señores. Porque así, o principio de cáncer, tampoco existe principios en nada en medicina. No hay ningún principio. Cáncer es una neoplasia maligna. ¿Qué caracteriza la neoplasia maligna? Un crecimiento descontrolado. No hay control en el proceso de división celular de esas células enfermas que provocan pues que se dividan en forma indiscriminada, rompan los límites que circunscriben el tejido, el órgano que están invadiendo, y la característica que deben tener estas células es que sean anaplásicas, que es otro término que también vamos ya mismo a revisar. Tienden a invadir el tejido circundante y metastatizar a diferentes partes del organismo. ¿A otros hermanos qué tienen cosa? Ya, yo la canto. Ah, ya. ¿Qué pasó? ¿Qué está poseído? Gran grupo de enfermedades neoplásicas que se caracterizan por la presencia de células malignas. El término que dijimos en su momento, hablar de cáncer es hablar de una nueva formación, o sea, de una neoplasia constituida por células que tienen anaplasia o células anaplásicas. Un tumor benigno nunca va a tener células anaplásicas. Podrán tener ligera pérdida de la diferenciación, algo de atipia, pero no anaplasia. ¿Qué es anaplasia? Un cambio en la estructura, en la morfología. ¿Qué es morfología? La forma. La morfología de la célula. Para esto, yo debo tener bien claro en mi cabeza cuál es la forma de la célula normal. Si yo no tengo clara en mi cabeza, no tengo bien fijado la imagen de una célula epitelial de mucosa, o de una glándula de mucosa gástrica, o de una glándula intestinal, o del epitelio de la mucosa de exocervix, o del epitelio de la mucosa esofágica, o del epitelio de la mucosa de la vejiga urinaria, ¿yo cómo puedo diferenciar el cambio morfológico que puede tener una célula anaplásica? Entonces es muy importante que aquellas personas que todavía no saben, no tienen clara la película de histología, tomen asunto y se pongan a revisar por lo menos las células que forman en cada capa de cada órgano, para que puedan después entender qué pasa a partir de esa célula y qué tumor puede salir a partir de esa célula. Pérdida de la diferenciación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es pérdida de la diferenciación? Andrade, está. Que suele asociarse al cambio en la morfología de la célula. ¿Qué es pérdida de la diferenciación? ¿Qué se pierde? Se puede. La silueta, o sea, el necrosis. No, sería como un... Que no se puede multiplicar. ¿Qué es pleomorfismo? Que la célula va a presentar tamaños diferentes, más pequeñas, Ya, más grandes. eso es otra cosa, pero no tiene nada que ver con pérdida de la diferenciación. ¿Qué es diferenciación celular? Señor Valdeón. Son los cambios morfológicos y fisiológicos que suceden en una célula para No, no llegar- es ningún cambio.
Diferenciación celular no es cambio. Cuando una célula, o sea, una célula hermana, esta de aquí lo que la función en Maduración. Diferenciación celular es la capacidad de una célula de parecerse, de una célula tumoral, de parecerse a la célula de origen de donde nació ese tumor. Eso es diferenciación celular. Si yo digo que la célula es bien diferenciada, que la célula de ese tumor es bien diferenciada, ¿qué entiendo? Que es bien parecida, por ejemplo, un tumor que nace en la epidermis de la piel. Y yo veo el microscopio y la célula está tan parecida, tan bien diferenciada, que yo así inmediatamente digo, esto es de epitelio escamoso. Este tumor nació en epitelio escamoso. ¿Por qué? Porque la célula está bien parecida a una célula escamosa. Tan bien parecida que yo no tengo duda en darle el nombre de ese tumor. Y sé que si es bien diferenciada, el tumor muy probablemente sea benigno. Si esta célula ha perdido, aquí falta una tilde, perdido la diferenciación, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que no se parece a la célula. Que no se parece a la célula o que se parece muy lejanamente. Me cuesta tanto trabajo reconocerla que no puedo decir con certeza qué tipo de célula dio origen a esa neoplasia. Por ende, digo yo, esta célula es anaplásica y por tanto correspondería o me inclino a pensar, porque no solamente porque la anaplasia voy a decir es maligno, me inclino a dirigir mi diagnóstico a que se trate de una neoplasia maligna. Tengo que ver otros criterios que ya vamos a seguir analizando para decir con categoría esto es maligno. La anaplasia es característica de malignidad. Yo no puedo encontrar, o muy difícilmente voy a encontrar una célula anaplásica, pobremente diferenciada, de características inmaduras, o sea, primitivas. O sea, me recuerda más una célula embrionaria que una célula madura ya de un tejido de persona, de un individuo adulto. Es tan poco diferenciada esa célula tumoral que me hace pues definirla como una célula anaplásica y por consiguiente que puedo estar frente a un tumor maligno. Siguiente. Metaplasia, ya conocen el término. Displasia. Displasia es un término que se aplica a una lesión que no es maligna, pero ¿qué ha pasado en ese tejido? ¿Ah? Se empieza ya a desorganizar. ¿Qué debe tener un tejido? Para yo identificarlo. ¿Cómo identifico yo un tejido? ¿Cómo sé que esto es epitelio, que esto es músculo, que esto es hueso? ¿Cómo yo lo sé? Por su disposición. ¿Por? Su organización, su disposición, ¿cómo están? Por cómo están dispuestas las células una, ¿por qué más? Por las características morfológicas de cada célula que conforma el tejido. Entonces yo, de acuerdo a cada característica que observo en cada célula de cada tejido, en forma particular, yo identifico el tejido. Si yo veo un tejido plano, estratificado, no queratinizado, ¿cómo debo ver el tejido? ¿Cómo yo sé que esto es un tejido plano, estratificado y no queratinizado? Tiene varias capas. Puede haber diferentes capas. Porque veo... ¿Dónde veo las células planas? Primero que nada, si hablo de un tejido estratificado, veo capa sobre capa, veo estratos. Ya, primera cosa, ya sé que es un tejido estratificado, pero para decir que es plano, ¿dónde veo las capas, las células planas? La capa basal, ¿qué forma tiene? Plano.
capa basal, la hemos visto infinitas veces en placas, es una sola capa de células cilíndricas. Entonces, ¿por qué es plano? Lo hemos dicho ya. Porque la capa más superficial es de células planas. Por eso el epitelio estratificado es plano estratificado. Y si no es queratinizado, no veo la queratina, entonces no queratinizado. Displasia es un término que aplica cuando hay una desorganización de la histoarquitectura. Desorganización. En el caso de un epitelio estratificado, yo ya no veo el orden tan bonito, digamos así, de las capas una sobre otra, en el caso del epitelio de mucosa esofágica, por ejemplo. Yo no veo que las células que vienen por encima del estrato basal, parabasales, en una mucosa que no queratiniza, una mucosa, en lugar de ser células con medias redonditas, medias cuadraditas, las empiezo a ver mucho más largas, predomina el diámetro longitudinal, los núcleos mucho más grandes. Entonces, ¿qué estoy viendo ahí? Además de la pérdida de la arquitectura, de la orientación, perdón. ¿Ah? Cambios en la morfología, cambios en la uniformidad. Yo ya no la reconozco a las células iguales a las originales. Veo que algo se está perdiendo, que ya no son iguales, que ya están más grandes, los núcleos están más hipercromáticos. Pero ¿qué se mantiene o qué persiste? ¿Qué está clarito? Que yo sé que no hay invasión, no hay un comportamiento, la lámina basal. Eso no es maligno, eso es una lesión premaligna, que lo que me está indicando es que ya esas células se están transformando. Siguiente. Metástasis. ¿Qué es metástasis, señor Bustamante? Dime. Lo que es la proliferación de células neoplásicas en los tejidos circundantes. Circulantes, los tejidos circulantes. ¿Perdón? Circundante. La proliferación. Circundante, o sea, invasión. Invasión de células malignas. Y por ejemplo, si yo tengo el paciente tiene cáncer de próstata y de repente le asoma una metástasis en pulmón, ¿qué quiere decir? ¿Que esto se le pegó? No, es porque Es una diseminación a distancia, no es la infiltración a tejido circundante. Si es circundante, ¿qué entiendo yo? ¿Qué es lo que está alrededor? Si tengo, por ejemplo, aquí el tumor y de repente crece y ya me toma el dedo, eso es crecimiento al tejido circundante. Pero si yo, o al contrario, si el tumor está en hueso y de repente crece y ya me está comprometiendo piel, eso es diseminación a tejido circundante. Pero eso no es la definición de metástasis. Eso es el mismo tumor que en el mismo lugar invade, porque ese es el comportamiento de la neoplasia maligna, invade tejidos circundantes. Eso no es metástasis. Metástasis es la diseminación a distancia, a un lugar lejano del tumor de origen. Aquí hay que adelantarnos un poco porque si no, no vamos a terminar. Los tumores malignos metastatizan por 3 vías. Los tumores malignos de origen epitelial, o sea, los carcinomas o adenocarcinomas, van a metastatizar principalmente en primera instancia por vía linfática, o sea, ¿dónde voy a encontrar la metástasis? En ganglio linfático. Si la paciente tiene un cáncer en glándula mamaria, ¿a dónde voy a encontrar la metástasis? ¿En los ganglios cuáles? Axilares. Si el paciente tiene cáncer gástrico, ¿a dónde encontraría la metástasis? En el intestino. Ya se perdieron. ¿De qué estamos hablando? No sabemos ni dónde hay ganglios en el estómago.
ganglios que rodean el cardiac, en los ganglios de la curvatura mayor, en los ganglios de la curvatura menor, en los ganglios pretilóricos, supraptilóricos, supraptilóricos. La primera estación o el primer lugar donde el tumor maligno va a ir a implantarse es por vía linfática y al ganglio regional, al ganglio más cercano al órgano, donde se está presentando el tumor maligno de origen epitelial que se llamaba ¿cómo? Carcinoma, y si es de glándulas que también son epitelios, adenocarcinoma. Pero si el tumor maligno es de origen mesenquimal, o sea, ¿de qué tejidos estaríamos hablando? Cartílago, ¿qué más? Hueso, ¿qué más? Músculo, ¿qué más? Tejido adiposo, tejido conectivo. Si el tumor maligno nace de cualquier tejido de origen mesenquimal, mesodermo, tumor maligno, ¿qué nombre recibe? Sarcoma. Sarcoma. Los sarcomas no escogen la vía linfática para metastatizar. ¿Qué vía escogen? Hematógeno. O sea, ¿dónde se me va a ir la metástasis? Por ejemplo, de un rhabdomyosarcoma de el músculo cuádriceps. ¿A dónde se me iría? Lo más rápido, lo más cercano. ¿Qué órgano? Si es hematógeno. ¡Qué horror, jóvenes! ¡Por Dios! ¡Empiezan las neuronas! A los genitales. No son los genitales un órgano donde las metástasis prefieran ir. Los órganos que generalmente son más afectados son hueso, hígado, pulmón, cerebro. Menos frecuentemente piel, médula ósea. Bueno, y hay menos frecuentemente otros órganos. Si el tumor maligno está en músculo cuádriceps plural, ¿a dónde creen ustedes que podría irse? Podría irse, no al fémur, porque eso sería diseminación local. Podría irse de pronto a cresta ilíaca, a sacro o a columna vertebral, vértebra, por diseminación hematógena. Si estamos hablando de que el tumor está aquí y el fémur está al lado, pues, si yo veo el tumor en el fémur, lo más probable es que el tumor creció, se expandió e invadió hueso y músculo. Bueno, sigamos. Y la tercera forma de dar metástasis es la diseminación por cavidades, a través de líquidos de cavidades. Si tengo un tumor maligno de origen epitelial que libera con mucha facilidad células malignas como son los cistoadenocarcinomas. Si yo digo cistoadenocarcinoma, ¿de qué tipo de tumor estoy hablando? Masa quística, ¿qué más? De epitelio glandular, originada a partir de células de epitelio glandular. Las masas quísticas, los tumores quísticos malignos, o sea, los cistoadenocarcinomas, por su contenido quístico, y más aún, si es mucinoso, tienen una extraordinaria capacidad de desprender células por ese mismo fluido, y si es en cavidad abdominal, se diseminan por el líquido peritoneal. Recuerden nuevamente que el tumor va a desencadenar una respuesta inflamatoria, por tanto, ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber producto de la inflamación? Edema, exudado. ¿Cuál era una de las formas de presentación de la inflamación aguda? Aparte de la necrosis, del neutrófilo, porque me han de salir diciendo eso, de las úlceras. ¿Cuál era la otra forma de presentación? Que lo vimos en el capítulo de inflamación. Los derrames, la presencia de líquido en las cavidades, ya se olvidaron.
Si yo tengo el tumor en cavidad abdominal, ¿dónde o qué líquido es el que podría estar presente? Líquido acítico. Y si tengo un tumor maligno quístico que libera mucina y que en la mucina están sueltas células tumorales, a través de ese líquido acítico pueden haber implantes o producirse implantes peritoneales en cavidad peritoneal. Siguiente, recién. ¿Es otra forma anterior? Otra. Este esquema es para entender lo que hemos hablado. Esta es una mucosa ¿de qué tipo? ¿Qué tipo de epitelio? Identificado. Cilíndrico ciliado certificado. Los núcleos están a diferente altura y hay estos esterocilios en la superficie. Empieza primero la desorganización y la ruptura de la lámina basal que sostiene el epitelio. Por tanto, el tumor, si tiene capacidad de infiltrar, es un tumor maligno. Las células, estas células tumorales, a diferencia de las acá, ¿han perdido qué? ¿Han perdido? La diferenciación. Ya no las veo iguales a las de acá. Crecen, 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 invaden la lámina basal, invaden la submucosa y llegan hasta ¿dónde? ¿Qué es esto? ¿Ah? Un linfático, un capilar linfático. Es de origen, ¿de qué origen es el tumor? Epitelial. Por tanto, ¿a dónde dijimos que llegaban primero o escogían en preferencia los tumores malignos de origen epitelial? La vía linfática. La vía linfática. Los ganglios linfáticos es el lugar donde escogen para metastatizar. Por ende, la vía a través de la cual viajan las células tumorales son los vasos linfáticos. Crece más, infiltra más y en un estadio más avanzado, no quiere decir eso que un carcinoma no puede irse al pulmón o al cerebro o al hueso o al hígado. En un estadio más avanzado puede viajar por el torrente sanguíneo y hacer una metástasis por vía hematómica. Pero la primera estación de metástasis de los carcinomas, no los anillos epiteliales son los linfáticos. ¿Qué componentes tiene un tumor? Si es un tumor de origen epitelial, así como toda glándula, el hígado, las glándulas endocrinas, las glándulas exócrinas, todo órgano que tiene en su estructura epitelios, va a tener dos componentes, igual que los órganos normalmente presentan, parénquima y estroma. El parénquima son las propias células neoplásicas. Estamos hablando de neoplasia maligna o neoplasia maligna, cualquier tipo de neoplasia. El parénquima son las células neoplásicas propias que van a dar nombre al tumor. Lo que rodea a las células neoplásicas va a ser el estroma. ¿Ya? Es el tejido de sostén que va a tener dos características siguientes. Va a tener primero una mayor cantidad de células y una proliferación de nuevos vasos. ¿Cómo se llama eso? Angiogénesis. Esas son características que yo voy a ver en el estroma de las neoplasias. Esto de aquí, ¿a qué les recuerda o qué tipo de tumor podría ser? ¿A qué les recuerda estas estructuras? A glándula, vamos. A glándulas. ¿Son bien diferenciadas? No. ¿O les costó trabajo reconocerlas? Les costó trabajo porque en histología se acuerdan bien, entonces por eso les costó trabajo. Pero sí se diferencian luces glandulares, incluso aquí está más que evidente la glándula, aquí parece un túbulo. Bueno, si yo veo que tiene forma o me recuerda glándulas, yo veo que ha perdido la diferenciación y sobre todo, ¿qué características tienen estas estructuras pseudoglandulares? ¿Tienen orden? No. ¿Están bien orientadas? ¿Las células son iguales a las originales? No.
¿Qué tipo de neoplasia sería? ¿Cómo se llamaría? Adenocarcinoma. Adenocarcinoma. Este componente glandular maligno corresponde al parénquima de la neoplasia. El componente que sostiene a las glándulas es el estroma. Si yo recordara cómo yo veía las glándulas de un estómago, ¿qué diferencia encuentra la lámina basal de esas glándulas con este estroma? Señor coronel. No. De la Vera. Ina. Sí, presente. Repito la pregunta. Si yo me acuerdo cómo eran las plaquitas de la mucosa antral que me mostraba la doctora Álvarez en las clases de práctica del ciclo parcial pasado. La lámina basal. Y observo este estroma, ¿qué diferencia le encuentro? ¿O no le encuentro diferencia? Terruzola. A ver. Terruzola, ¿no es usted? No, él. Usted. ¿Usted quiere hablar? A ver, hable. Es que no sabía. Veíamos más pálido la lámina basal con presencia de edema. ¿En dónde? En la lámina basal. ¿En dónde? ¿En qué En caso? la mucosa gástrica que... En las anteriores, ya podría hacerte valer esa precisión. ¿Y qué diferencia tienes con este? ¿Qué le ves a este? Hay más coloración. ¿Qué te indica que esté más captado por el arte? Más que... Hay mayor cantidad de células. Eso, es más celular. La característica de los estromas, de los procesos neoplásicos, y más aún si son neoplasias malignas, es que hay proliferación fibrosa en este tejido de sostén. Esa característica le da dureza al tumor. Ustedes si han escuchado o han de pronto alguna vez oído, leído, o si alguien ya hace práctica, es curioso de estar pegado a algún cirujano, y ha escuchado decir que el tumor maligno es aquel que no se mueve, que es duro y que no duele. O no, ninguno es curioso de ir a ningún leer, lo más probable. Pero una diferencia clínica de los tumores es justamente, incluso para descartar que sea un proceso inflamatorio, porque ya dijimos que el término tumor aplicaba también a procesos inflamatorios, para yo descartar que esto no es inflamación, que puede ser una neoplasia, es la consistencia del tumor. La consistencia del tumor tiene una gran relación con esto. Un tumor más duro, más pétreo, más escirro, tiene un estroma más celular, más proliferado, con mayor cantidad de colágeno. ¿Por qué será? La matriz produce más células de colágeno. ¿Pero por qué? No la matriz. ¿Quién induce la producción de esas células y de ese colágeno? Las células tumorales inducen o provocan que los macrófagos de ese tejido conectivo produzcan mayor cantidad de factores de crecimiento. Si es que no es precisamente una de las causas del tumor, una mutación en el receptor del factor de crecimiento celular. Siguiente, esa característica se llama, aquí también hay otro tumor. A ver, ¿qué podría ser eso? ¿Qué son? ¿Qué tipo de tumor podría ser? Ahí para que vean, si no le decís que no ven. No sé, ¿por qué tipo de tumor? Por eso pregunto. De acuerdo a lo que ya hemos visto y lo que debieron haber venido estudiando. Pero a veces me cambian las células. Pues, ¿Qué tipo de tumor? ¿Creen que es un tejido normal? Primero, empecemos por ahí. No. ¿A qué tejido les recuerda esa proliferación de células? Hay dos componentes. El parénquima
Y el estroma, ¿a qué cosa les recuerda? ¿A qué tejido? ¿De qué origen podría ser ese tumor? Nada. Glandular. Aquí estoy viendo claritas las glándulas. Glándula pegada, espalda con espalda, una con otra, igual acá. Pero aquí las glándulas no están, pese a que reconozco que son glándulas, yo no sabría decir si son glándulas de estómago, si son glándulas de intestino, si son acinos, o sea, fue antes una glándula exócrina. Pero sí sé que son glándulas tumorales, ¿por qué? Porque han perdido Diferenciación. están diferenciadas, están moderadamente diferenciadas porque yo las reconozco a primera vista que son glándulas. Han perdido la morfología, la diferenciación y la orientación. Están totalmente desorganizadas. Aparte de esto que veo alrededor. ¿Cuál es el otro componente de la neoplasia? El estroma. ¿Qué veo en el estroma? Siguiente. Siguiente. Veo un estroma fibroso, con grueso colágeno, incluso con cambios mixoides en el estroma. El estroma, cuando está muy proliferado, recibe el nombre de, o esa característica de un estroma muy denso, muy proliferado, recibe el nombre de desmoplasia y está íntimamente relacionado con la consistencia del tumor. Un tumor que tiene un estroma desmoplásico es un tumor de consistencia pétrea, dura, es cirrosa. Siguiente. ¿Cómo clasificamos los tumores? De acuerdo a la morfología, de acuerdo a las características macroscópicas, microscópicas y de acuerdo a la clínica del tumor. Los tumores pueden ser benignos o malignos. Si es un tumor benigno, inmediatamente, ¿qué pienso yo de ese tumor? No, la metástasis, ¿qué más? Hay diferenciado. Que está bien diferenciado, ¿qué más? Eso. Tiene tratamiento y tiene curación, ¿qué más? Ya, si voy desde el punto, ya voy a la parte macroscópica, es un tumor bien, no necesariamente encapsulado, bien delimitado. ¿Cápsula qué significa? ¿Qué entiendo por cápsula? Por ejemplo, si es un tumor de origen epitelial glandular, benigno, ¿qué entiendo por cápsula? Razones, jóvenes, por amor a Dios. Si no han leído, por lo menos razones. Un recubrimiento ¿de qué? De hueso, de sangre, de grasa. Tejido conectivo. De tejido conectivo. Si estoy hablando de que el tumor es de origen epitelial, ¿qué tiene que hacer el tejido conectivo? No tiene que hacer nada ahí. Entonces la cápsula, que pueden tener ciertos adenomas, sobre todo los adenomas en glándulas endócrinas, como la glándula tiroides, pueden tener cápsula. Y de hecho la cápsula es un criterio importantísimo de evaluación para poder diferenciar de un carcinoma a ese adenoma. Si yo veo un foco donde hay ruptura de la cápsula, por muy microscópico que sea, ese adenoma yo no lo puedo sacar como adenoma folicular, tengo que sacarlo como un carcinoma folicular. Y obviamente el pronóstico de esa paciente es totalmente distinto. Sin embargo, no todos los tumores benignos tienen cápsula. ¿Cuáles no tendrían cápsula? Los tumores de origen mesenquimático. Tumores benignos, fibroma. Bueno, los fibromas sí tienen cápsulas, pero los demás también. Sobre todo si son de tejido fibroso, los fibromas, dermatofibromas, etc. Esos no tienen cápsula, pero son bien delimitados. Yo sé dónde empieza y dónde termina el tumor. No es que veo por aquí, veo por allá, veo otro poco. No, eso no puedo ver yo en un tumor benigno.
Muy raramente el tumor benigno produce la muerte. ¿Cuándo un tumor benigno podría producir la muerte? Bien. Cuando hay una opción, no se diagnostica. No se diagnostica pronto, pero ya te dio clínica pues, para que un tumor benigno haya crecido tanto y te cause la muerte. ¿Cuándo? ¿Obstrucción de qué? Una obstrucción, ¿no? ¿De qué? En el caso del intestino, una obstrucción ¿En intestinal. el caso de qué? Intestino, una obstrucción intestinal. Hijo, para que un tumor, entre comillas, benigno te obstruya el intestino, primero ya no es benigno. Cuando está Y comprimido. segundo, antes de que obstruya el intestino ya te dio dolor, ya te dio sangrado, ya te dio un poco de cosas. Cuando está comprimiendo. ¿Comprime qué? Como hacía en el caso del tumor benigno del cerebro, cuando está comprimiendo la Los tumores del cerebro ninguno. En el cerebro no hay tumores benignos. ¿En dónde se produciría? Hablando de encéfalo, no de cerebro específicamente. Si yo hablo de cerebro, ¿qué células estoy pensando? ¿Qué células constituyen el cerebro, señores? Neuronas, ¿y qué más? Las neuronas no se reproducen como tumores. Las glías dan tumores. Y las glías, ningún tumor glial es benigno. Todos son malignos en menor o mayor grado de agresividad, pero son malignos. El meninge sí, por eso hice la aclaración, no es cerebro. Eso no es cerebro, es cavidad, es más encéfalo en general. O meninge. Ya. Pero ¿qué tendría que suceder o dónde tendría que estar localizado el tumor para que cause la muerte? ¿Qué apellido es usted, señorita, la que está tapada la nariz? Ajá. ¿Cómo? Señorita Chacón. A ver, ¿qué tendría que tener ese tumor para que cause la muerte? ¿Qué criterio dijimos que lo dijo, creo que uno de los señores por aquí, el señor, creo, usted, el profesor, ¿verdad? Tamayo. ¿Cómo? Tamayo. Tamayo, perdón. Usted dijo que eran operables, ¿verdad? ¿Usted con qué dijo eso? Se podían operar y por ende se podían curar. Entonces, para que cause la muerte, ¿qué tendría que ser? Que sea inoperable. Que el abordaje quirúrgico no sea posible. Esa característica podría provocar la muerte del paciente. Ya. En el caso de los tumores malignos, desde el punto de vista clínico, son tumores de crecimiento rápido, son tumores mal limitados, son tumores que por su biología, su comportamiento biológico, son agresivos y mortales. Bien. Si no se les sigue tratamiento. ¿Qué criterios utilizo para diferenciar un tumor benigno de un tumor maligno? Criterios clínicos y criterios desde el punto de vista ya histopatológico. Criterios clínicos, comportamiento y forma de crecimiento. ¿Comportamiento qué quiere decir? Que si es invasivo, el riesgo se examina, ¿no? Podría ser, ya, ¿qué más? Sí, bueno, eso tendría que ver con la forma de crecimiento, pero sí es válido. Si invade o no, ¿qué más? Si cambia su forma, por ejemplo, un lunar que siempre estuvo, que nunca molestó y de repente se ulcera, sangra, pica, etc., algo está sucediendo con ese lunar. Los lunares son tumores benignos, pigmentados de la piel. ¿Nacieron de dónde? Son pigmentados. De la queratina. De las células de los melanocitos, correcto. Si ese tumor benigno de los melanocitos de repente empieza a crecer en forma descontrolada, cambia era cafecito y de repente se vuelve negro, se ulcera, sangra, etc., ese tumor, algo le está ocurriendo a ese tumor. Ese cambio del comportamiento de la lesión me hace pensar que esa lesión ya no es tan benigna, algo le está ocurriendo y por ende hay que hacer ¿qué? Verlo. Una biopsia.
si es palo. Si es una cosa chiquita, sacarlo del pelo. ¿Para qué lo voy solo a seccionar? Forma de crecimiento. Si es un crecimiento lento, insidioso, me hace pensar más en un tumor benigno. Si es un crecimiento rápido, acelerado, tumor maligno. Características macroscópicas. Ahí entra lo que dijimos hace un momento. Si yo palpo que es un tumor bien definido, que tiene inicio, tiene fin, por donde yo lo toco, aquí empieza, acá termina, sí, está bien, es móvil, no es duro. Por lo general los tumores, las neoplasias no duelen. Si es que dolieran, pues obviamente me hace pensar que hay una respuesta inflamatoria y pues es expectante la situación. Y el aspecto histológico, donde voy a ver el siguiente. Bueno, hablemos un poco de la macroscopía antes de pasar a la parte histológica. Lo que ya dijimos, cápsula, compresión, inmersión de tejido vecino, que obviamente en un tumor maligno voy a ver que el tumor invade estructuras vecinas. Necrosis, ¿qué quiere decir que haya necrosis?